En este vídeo vamos a ver cuáles son las transformaciones geométricas elementales en el plano. ¿Vale? Vamos a ver primero las más sencillitas, luego veremos en otro vídeo algunas que son un poco más complejas, o más que complejas, que son nuevas para nosotros. La primera de ellas es la simetría axial. La simetría axial, su nombre viene de que tiene un eje, ¿de acuerdo? Es una simetría por la que vamos a hacer una figura, transformarla a otra mediante un eje de simetría, ¿de acuerdo? Es prácticamente el concepto es como si tuviéramos un espejo. Entonces, el eje actúa efectivamente como un espejo entre la figura y su transformada. ¿Vale? A cada pareja de puntos de cada uno de los elementos que yo tenga dentro de la figura, lo llamaremos, si en un lado tenemos A, pues en otro sitio le llamaremos A', ¿vale? Al transformado le llamaremos siempre A', o por lo menos en clase normalmente y en los ejercicios que vamos a ir haciendo, lo vamos a denominar así. Entonces, aquí vemos un ejemplo de simetría axial. A nosotros en el ejercicio, cuando nos pongan que hagamos una simetría, lo que nos pondrán será exclusivamente pues un triángulo, una figura, la que sea, y un eje. ¿Vale? El eje no tiene por qué ser vertical como en el caso que tenemos aquí, puede ser este tipo de eje. ¿Cómo sabemos nosotros cómo hacer la transformada? Pues muy sencillo. Como esto actúa como espejo, para calcular si este es mi punto A, este es mi punto B y este es mi punto C, para calcular cada uno de sus transformados, simplemente tendré que trazar desde ese punto una perpendicular al eje. Si trazo una perpendicular al eje, vamos a hacerla un poquito mejor, trazo una perpendicular al eje, ¿de acuerdo? Las transformadas y los puntos originales siempre tienen que formar 90 grados con el eje de simetría que nos están dando. Y a la misma distancia que hay, como el eje siempre va a ser el punto medio entre un punto normal y su transformado, pues la misma distancia que hay desde A hasta el eje de simetría es la que tiene que haber desde el eje de simetría hasta su transformado. Esto lo daremos evidentemente con el compás. Si pinchamos en el punto medio, abrimos hasta aquí y luego nos llevamos esa misma medida hacia la derecha. ¿Vale? Es bastante sencillo. Y lo hacemos lo mismo con los otros tres puntos. Trazamos una perpendicular y medimos desde el punto medio la misma distancia que hay aquí, pues la medimos hacia la derecha. Si el de la izquierda era A, este es A', si el de la izquierda era C, este es C', y por último, pues tendremos aquí, o por aquí cerca, tendremos el B', ¿vale? Midiendo siempre la misma distancia desde el punto medio hacia la izquierda que hacia la derecha. Cuando ya tengo los tres puntos tan formados, simplemente uniéndolo en el mismo orden que lo tengo en la figura original, pues ya calcularía mi transformada. También nos lo pueden pedir de la siguiente forma. Borro aquí. Bueno, mejor que borrar, lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más para la derecha. Nos pueden dar una figura, nos pueden dar vértice A, B y C, y nos pueden dar, por ejemplo, la pareja de uno de ellos, sin darnos el eje. Si nos dicen que aquí, por ejemplo, estuviera pues C', me lo invento, ¿vale? Si aquí estuviera C' y no me dan el eje es muy sencillo de calcular. Nosotros sabemos que el eje pasa de forma perpendicular a la unión de un punto y su transformado, que además pasa por el punto medio. Pues de C y C' trazamos la mediatriz y esa mediatriz sería el eje de simetría. Es así de sencillo. Sabemos que a un lado del eje y al otro lado del eje están un punto y su transformado. Pues en el punto medio tiene que pasar el eje. Y además pasa de forma perpendicular a la unión de un punto y su transformado, a la unión de C con C' o a la unión de A con A'. Y a partir del eje, pues ya continuaríamos haciendo el resto de la figura. Por aquí más o menos estaría A', repetimos, medimos la misma distancia a izquierda que a derecha, y B, que vendría por aquí, pues sería una cosa así. Vendría aproximadamente por aquí. ¿De acuerdo? Simetría axial. La siguiente, la simetría radial. Es prácticamente el mismo caso que de simetría axial, pero en lugar de tener el centro de la transformación en vez de ser un eje, pues solamente un punto. ¿Qué particularidad tenemos aquí? Pues que todas las parejas de puntos, el C con el C', tiene su punto medio como centro de la simetría radial. El punto A con A' tiene su centro, también el punto medio es el centro de la simetría radial. Eso quiere decir que si yo tengo una figura cualquiera, por ejemplo, un cuadrado, A, B, C y D, ¿vale? Un rectángulo en este caso, y me dan el centro de la simetría radial aquí, pues yo sé que uniendo, por ejemplo, uniendo el punto B con el centro, a la misma distancia que he conseguido desde B hasta el centro O, pues en la misma distancia y en la misma dirección tendrá que estar B'. Pues aquí estará B'. Desde D hago lo mismo. Desde D, 1 aquí con el centro, 1 y continúo, pues D estará por aquí.
¿vale? Y así continuaría con el resto de puntos. Es bastante sencillo. Aquí tenemos un triángulo, aquí vemos los dos primeros pasos de un cuadrado, pero simplemente es unir el punto con el centro y esa misma medida continuarla hacia el otro lado, ¿vale? La siguiente transformación que vamos a ver es un giro. Vale, pues un giro, cuando me piden que lo gire X grados, 60 grados, como parece que es aquí, bueno, unos 60, 70 grados aproximadamente, es una forma muy sencilla de hacerlo. Me darán un centro de giro, el centro de giro, que es el punto a partir del cual vamos a girar todo el resto de puntos, el punto A, el punto B y todos los que me den. Tengo aquí el centro de giro y tengo por aquí, por ejemplo, el punto A. Vale, pues el punto A me van a decir que lo gire, pues no sé, 45 grados. Vamos a suponer que alfa vale 45 grados. Bueno, pues es muy importante que sepamos que el sentido de giro siempre es, sabiendo que si este es el centro de la circunferencia trigonométrica, que ya habéis visto en matemáticas, perdón otra vez, y este es el punto que tengo que girar, siempre los grados empiezan a contar desde aquí hacia arriba, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Buscando siempre el sentido antihorario, el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, si me piden 45 grados, pues tendré que girarlo aproximadamente todo esto. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es unir el centro con el punto A, que me dará un segmento. ¿De acuerdo? Y ahora con la escuadra, con el cartabón o con un transportador de ángulos, si no podemos crear el ángulo con las reglas, lo que hacemos es desde este centro, hacemos una línea que esté a 45 grados. Yo lo voy a hacer a mano alzada, pero vosotros lo tendréis que hacer o con el transportador o con las reglas. Trazamos 45 grados, ¿de acuerdo? Una recta grande, no me importa que se me salga un poco por la derecha, y lo único que tendremos que hacer es, como la medida que hay desde el centro hasta A tiene que ser la misma que la que hay desde el centro o hasta el nuevo punto transformado A', pues simplemente tomaremos el compás, trazaremos un arco y donde me corte, ese será el punto A'. ¿Vale? Aquí estamos girando un punto, pero repito, si tuviéramos que girar un triángulo, pues haríamos lo mismo. Vendríamos por aquí. Este sería el del punto A. Voy a hacer el del punto B en otro color. Si este es el punto B y este es el punto C, vamos a hacer el de B, por ejemplo. El de B tendríamos que unir el centro con B. Y a esta horizontal que acabo de hacer aquí, tendría que trazarle una recta a 45 grados. Tomo desde aquí con el compás, trazo un arco y donde me corte, ese sería B'. Y por último, C, pues lo mismo. Me vengo desde el centro hasta C, desde ahí trazo 45 grados, que sería pues aproximadamente por aquí, y luego le trazo el arco hasta cortar ahí. ¿Vale? Pues la figura que yo tenía antes en azul, voy a poner el azul un poquito más grueso. No tanto, así. Este sería mi triángulo ABC en azul y mi triángulo transformado o mi triángulo girado, en este caso, lo voy a poner en lila, sería este de aquí. ¿Vale? Si estuviera hecho con regla y bien hecho, evidentemente, debería ser la misma forma de triángulo, solo que girado a partir del centro de giro. ¿De acuerdo? Y por último, vemos la traslación. La traslación es un concepto muy sencillo, es simplemente trasladar una figura de un sitio a otro, ¿vale? La propia transformación, el propio nombre de la transformación nos lo dice. Sí que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, el vector de traslación. Para que os vayáis acostumbrando también a física, que todos los que cogéis dibujo, pues cogéis física también, probablemente. Un vector tiene tres partes principales, tres características principales a partir de las cuales vamos a definir el vector. El primero es el módulo. Vamos a poner esto ya menos grueso. ¿De acuerdo? Lo primero, el módulo. Lo segundo, la dirección. Y por último, el sentido. ¿Vale? El módulo, como ya sabéis, lo que se define por módulo es la distancia que cubre básicamente el vector. Aunque tengamos este vector que apunta hacia allá y este vector que apunta hacia allá con la misma dirección y mismo sentido, no tienen el mismo módulo, ¿vale? El primero que acabo de dibujar tiene un módulo mayor que el segundo, ¿vale? La dirección lo que determina es la recta sobre la cual va a estar el vector. No es lo mismo esta dirección que esta dirección, ¿vale? La dirección sí es la misma esta que acabo de dibujar aquí, en el caso que fueran paralelas, ¿de acuerdo? Las direcciones, todas las paralelas, sí son la misma, ¿vale? La dirección simplemente nos dice la recta sobre la cual va a ir el vector. Y por último el sentido, lo que nos tiene que decir es si apunta hacia una dirección o si apunta hacia la otra, ¿vale? Si apunta en un sentido, mejor dicho, o apunta hacia el otro. Bueno, pues en todos los ejercicios de traslación me tienen que dar un vector de traslación, me tienen que dar una medida, me tienen que dar la dirección de traslación y sobre todo el sentido.
¿vale? Si tiene que ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Muy sencillo. Si este es mi vector de traslación, ¿vale? Pues a partir de todos los puntos que tengo de la figura, pues ese vector de traslación me lo llevo primero con una paralela, primero trazaría la paralela y luego con la medida que tengo desde el inicio hasta el final del vector, pues esa medida me la llevaré también hacia esa paralela que yo acabo de hacer, ¿vale? Y así me saldría la figura trasladada. Es bastante sencilla esta transformación geométrica. Y ya con eso nos vemos en el siguiente vídeo en el que trataremos transformaciones geométricas ya no tan elementales, sino que son nuevas. Así que hasta próximos vídeos.